Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar tomando conciencia de que Dios existe, solo que no podemos verlo porque es invisible, es espíritu. Pero nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿No se escucha? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Tomemos conciencia que estamos delante del Todopoderoso, el Eterno. Nosotros, miserables, pecadores, pero redimidos por Cristo. Señor Dios omnipotente, a esta hora del día elevamos nuestra mente y nuestro corazón hacia ti para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Nos sentimos felices y orgullosos de ser tus hijos y saber que nos reúne hoy en torno a tu palabra para escuchar tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, ven a transformar nuestra vida como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Como estamos en El Salvador, yo quisiera hablarle que ese Salvador, Jesucristo, ha venido a salvarnos. ¿Y cómo es que esa salvación de Jesucristo llega a nosotros? ¿Cómo debemos asumir esa salvación de nuestro Señor Jesucristo? Quisiera comenzar viendo el modelo, el ejemplo de la primera cristiana, la Virgen María. ¿Cómo es que ella trae al mundo al Salvador? ¿Cómo es que ella lo da a conocer? Primero recordando lo que dice San Lucas 1:46. En San Lucas 1, allí 46, podemos ver cómo es que la Virgen María, según dice Santa Isabel, que la Virgen María, ¿qué le dice a ella? Para ver cómo usted y yo podemos alcanzar la salvación que Cristo nos trae. Vamos a ver, venga. Entonces María dijo, Léalo desde el 45. feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que te dijeron de parte del Señor. Observen que la primera cristiana, dice la Biblia, que es feliz. ¿Por qué? Otra vez. Feliz la que creyó. Ahí está. Vamos a seguir el ejemplo de la Virgen María. Ella es un modelo de la vida cristiana, pero ella es feliz. La Biblia la llama dichosa por un motivo. ¿Cuál fue el motivo? Feliz la que creyó. Ahí está el detalle. Si la Biblia dice que María es feliz, dichosa porque creyó, siendo la primera cristiana, también ustedes y yo podemos ser igual a María, dichosos, felices, pero sí. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. La invitación de Dios a la gente de El Salvador es que crean en El Salvador. Pero al creer en Él es cuando usted y yo podemos alcanzar la salvación, la vida eterna. Mire cómo dice el versículo 38, de ahí mismo, de San Lucas. ¿Ariña la tiene? Venga, venga. Sí, bueno, aquí, si quieren que, si yo voy a estar de pie, ustedes también tienen que estar pagando plantón ahí. 1:38.
Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué bárbaro! Vean ustedes por qué María se le llama dichosa, porque creyó. ¿Y cómo dice la Biblia que creyó María? ¿En qué creyó? ¿Cómo fue eso? Dice la Biblia que la Virgen María dijo: He aquí la esclava del Señor. O sea, reconoce que ella no es nada. Y reconoce que Jesucristo es el Señor. He aquí la esclava del Señor. Cuando usted y yo reconocemos que Jesús es el Señor, como consecuencia a creer eso, entonces, ¿qué sigue? ¿He aquí la esclava del Señor? Claro, 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 claro. Mire cómo hay coherencia. Si Jesús es mi Señor, yo no le puedo decir que no. Si Jesús es mi Señor, yo tengo que hacer lo que Él manda, pida. A eso se le llama fe. Creer, no lo que yo piense, no lo que me llegue a mi cabeza, sino lo que el Señor diga. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según. Pero recuerde que no era fácil creer eso, porque recordamos a María que creyó y dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí su palabra, según tu palabra. Pero recuerda que le estaba proponiendo el ángel. Le estaba proponiendo algo muy difícil. Sin tener relaciones con ningún hombre, va a quedar embarazada. Eso nunca se había visto y eso nunca se volverá a ver. Y tenía razón la Virgen María cuando se encontró en esas cuatro paredes. ¿Qué hago? Este me dice que voy a quedar embarazada y voy a tener un hijo que será hijo de Dios, pero bueno, yo soy virgen, yo no tengo varón, no estoy con ningún hombre. ¿Qué cosa más difícil? A la luz de la razón no se puede explicar todavía. Los protestantes todavía no entienden cómo María, siendo virgen, es la madre de Jesús. Eso todavía ellos no lo entienden, porque eso no es de entender, eso es de creer. Y los protestantes no son dados a creer. Ellos no son creyentes, son creyentes. Entonces, a ellos les cuesta creer todavía, 2000 años después, que Jesús nació de una mujer virgen. ¿Claro? Vean la diferencia entre la primera cristiana y los cristianos modernos. La primera cristiana también le costaba creer. Pero cuando le digo que va a quedar embarazada, y pero ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Y el ángel le dijo, bueno, que esa era cosa de Dios y que Dios tenía todo el poder. Entonces María dijo, bueno, hágase en mí según tu palabra. A eso se le llama fe. Cuando usted somete a juicio y prevalece su razón por encima de la palabra de Dios, usted nunca tendrá fe. Lo repito, cuando su razón prevalece por encima de lo que ha dicho el Señor, entonces usted no tiene fe. Ya puede creer y decir que Jesús es el Señor, pero de puro bla, bla, bla. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Lucas 6:46. De modo que la fe en el Salvador, en Cristo nuestro Salvador, la fe suya y la fe mía debe ser la misma fe de la primera cristiana, modelo de vida de fe. No entiendo cómo una mujer, sin tener relaciones con un hombre, va a quedar preñada. Y no entiendo cómo va a parir un hijo. No lo entiendo y seguir siendo virgen. Ahí es donde la Virgen se encontró con ese dilema. Y como no lo entendió, ¿qué hizo? Doblegó la razón. Doblegó la razón y dio paso a la fe. Si alguno de ustedes quería saber qué es la fe, ahí está la fe. El cristiano vive de fe en fe. El cristiano vive por la fe. Y por eso nosotros decimos, yo creo. Ajá, pero ¿qué cree?
¿Qué cree? Yo creo lo imposible. Por ejemplo, yo creo que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Dijo, hágase, 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 y todo se hizo. Vaya, dígale usted, hágase una montaña a ver si se hace. ¿O quién es capaz de hacer eso? Nadie. Pero si la Biblia dice que Dios creó el universo así, yo lo creo, punto. El que no lo quiera creer, pues es un ateo. Pero yo no soy ateo, yo soy creyente, yo creo en la palabra de Dios. La Virgen María dice, hágase en mí según tu palabra. Aquí está diciendo que el que cree no dice, hágase en mí lo que yo creo o lo que yo quiero. No. Lo que yo opino, lo que yo pienso, no. Lo que yo razono, tampoco. Hágase en mí según tu palabra. Hoy quisiera que ustedes sepan qué es creer, qué es tener fe en el Señor. Y ya verán si lo creen o no lo creen, si lo ponen en práctica o no lo ponen en práctica. Pero eso sí, la fe que vivió la Virgen María y la fe que viene a presentarnos las Sagradas Escrituras, ahorita lo vamos a ver en lo que dice San Pedro. Esa fe es para que nosotros, usted no me pierda dónde está. Aquel es que va a buscar, usted sígueme leyendo dónde está. Es San Pedro, primera de Pedro 1:9. Ustedes van a ver para qué es la fe. Pero usted, ¿dónde está? Aquí vamos a descubrir, queridos hermanos, por qué nosotros tenemos que tomar la decisión de creer. O creemos o creemos. Vamos a ver qué dice San Pedro, primera de Pedro 1:9. Así obtenéis el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin, el final, el objetivo de nuestra fe? ¿Por qué creemos? Escuchen, otra vez. Así obtenéis el fin de vuestra fe. Adivinen cuál es el fin de nuestra fe. Véanlo, véanlo. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Por qué creemos? Vean. Que es vuestra salvación. ¿Es de la Reina Valera? Sí. Ajá. ¿Qué es vuestra salvación? La fe. ¿Cuál es la finalidad de la fe? ¿Por qué tenemos fe? ¿Por qué debemos cultivar la fe? ¿Por qué hoy les estoy predicando sobre la fe? A ejemplo de la Virgen María, la primer creyente. Porque buscamos la salvación de nuestra alma. ¿Queremos la salvación? Ah, bueno. Si quieren la salvación porque ustedes están en el Salvador y creen en el Salvador, pues el Salvador, para salvarlos a ustedes y a mí, nos dejó la fe. ¿Y la fe en qué? He aquí la esclava del Señor. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y ahora, van a ver que la fe en la palabra de Dios no es una fe tonta, no es una fe en el vacío, no es una fe sin fundamento. No, señores. La fe del cristiano es una fe sólida, sustentada en algo. Pareciera que la fe es simplemente algo ahí en el aire. No. La fe tiene su sustento, su fundamento. Vean, el 37. ¿Se acuerda que el 38 dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Pero ese hágase en mí según tu palabra está fundamentado, sustentado sobre el versículo 37. ¿Qué dice el 37? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué dice el 37? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Dónde se fundamenta entonces la fe de nosotros? ¿Otra vez? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Dónde está sustentada nuestra fe? En que para Dios nada hay imposible.
A mí me llama la atención cuando Jesús dijo que te suceda como has. Es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco. Póngale la cantidad que usted quiera. Y que te suceda como has creído. Ya no depende de Dios. Ya depende de nosotros. Si nosotros queremos creer poquitico, así sucederá. A ver, está sustentada nuestra fe en para Dios no hay nada. Lo primero que tenemos que creer entonces es que para Dios nada es imposible. Si creemos que para Dios nada es imposible, entonces estoy seguro de lo que creo. María, cuando dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ya estaba convencida que para Dios no hay nada imposible. Así es como María asumió el misterio de quedar embarazada sin tener relaciones con un hombre. Y así es como María asumió el misterio de parir y seguir siendo virgen. Porque para Dios nada es imposible. Ahora comprenden por qué los protestantes no creen que María es virgen antes, en y después del parto. Porque a ellos nunca le enseñaron que para Dios. Porque la fe de María no está en ellos. Claro, la odian. ¿Cómo va a aprender de María? La odian, no la tienen como modelo. Nosotros los cristianos decimos María es virgen antes, en y después del parto, porque creemos como María que para Dios nada es imposible. Y Jesús dice que te suceda como has creído. De modo que aquel que es capaz de comprender que el Dios todopoderoso, invisible, pero que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, hizo todas las cosas con el poder de su palabra, entonces cuando escucha en su palabra las promesas de Él, dice, así es, yo apuesto lo que sea, porque para Él no hay nada imposible. Y es así como cuando hay algunas personas que dan testimonio y dicen, yo estaba enfermo, tenía cáncer y el Señor me curó, porque para Él, yo tenía cualquier problema, cualquier dificultad y el Señor me ayudó, porque para Él, yo tenía una crisis, pensé que me habían fumado el tabaco, yo estaba ya que iba a la ruina y de repente me quitó todo eso y surgí, porque para Él, mi hijo, me dijeron los doctores que venía enfermo en la barriga y que tenía que abortarlo, pero yo creí en el Señor y mi hijo salió sano, porque para Él, ¿se da cuenta cómo el justo vive de fe en fe? Pero esa es la fe que hace falta hoy día en el mundo. Y esa es la fe que yo vengo a mostrarles a ustedes. Porque nosotros no seguimos a un Dios chiquitico. Nosotros seguimos y creemos en el Salvador. Más ustedes. Porque dicen que ustedes viven en el Salvador. Ah, bárbaro. Si viven en el Salvador, ¿no? La fe de la Virgen María, espectacular, maravillosa. Una fe que me lleva a creer que para Él nada es imposible.